Es su primer paseo juntos después de estar separados 3 meses. En esta imagen hay muchos reflejos de lo que ha sido todo este tiempo para todos nosotros. Está el reflejo de la esperanza, del afecto, de la solidaridad, del amor. Está el reflejo de la lucha y de la superación, pero también el del sufrimiento, la nostalgia, el aislamiento, el confinamiento. Es el reflejo de un mal sueño del que se despertaba hoy la residencia de ancianos más importante de Navarra en número de personas usuarias, la Casa de Misericordia de Pamplona, que hoy ha vuelto a su normalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Las personas de la Misericordia ya pueden salir a la calle y pasear. Un aislamiento forzado por las circunstancias de una crisis sanitaria que lo ha puesto todo patas arriba y de la que está por ver su final. Para empezar, se necesita ayuda, mucha ayuda económica. Ayer a estas horas les contábamos que fracasaba el intento de sindicatos, patronal y gobierno de Navarra de alcanzar un acuerdo con medidas concretas para paliar la crisis. Hoy hay acuerdo. Lo que ayer parecía difícil hoy se ha rubricado en un documento con 13 medidas para paliar la crisis generada por la pandemia. Se llevarán a cabo de manera urgente y se recogen en varias líneas de actuación. Para proteger el empleo se incentivará la contratación de trabajadores y se compensará garantizar al menos el 100% del salario mínimo interprofesional a las personas que estén sumidas en un ERTE. Encaminada a la protección de las personas se recoge una actuación para deducir el 100% de las cuotas de la Seguridad Social de empleadas del hogar. También se aumentarán un 20% las ayudas para el cuidado de personas dependientes en el domicilio y se contempla reforzar las ayudas a la conciliación familiar. El otro pilar del acuerdo es la inyección de liquidez a las pymes. Gobiernos, sindicatos y empresas apuestan por aumentar a 150 millones de euros ampliables la línea de avales, así como crear otra para adaptar instalaciones sanitarias. Y el propio Ejecutivo se compromete a abonar antes del 31 de julio las ayudas a la industria y al I+D+I. Acuerdo, como decimos, que se ha alcanzado esta mañana después de las negociaciones fallidas de ayer. Así es como valoran los sindicatos este documento. Este acuerdo abre la posibilidad de seguir negociando dentro del Consejo del Diálogo Social nuevas partidas económicas que tuvieran reflejo después de aquellos acuerdos que se tengan en Madrid, dependiendo de los ingresos que tenga esta comunidad, que vengan de Europa o vengan de Madrid. Diálogo social para nosotros es elemento fundamental en un momento de crisis económica favorecida o provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, en el que hemos vuelto a recalcar por nuestra parte la necesidad de las ayudas a las personas, ayudas fundamentales, emergencia fundamental para las personas y emergencia fundamental para las pequeñas y las medianas empresas. Pues más ayudas, las que llegan del Consejo, después del Consejo de Ministros, que ha aprobado el denominado Fondo COVID-19, a través del que se van a entregar a las comunidades autónomas esos 16.000 millones de euros para la sanidad y la educación, y que llega entre quejas de algunas de las comunidades que no están de acuerdo en que se prime para el reparto el criterio de la cantidad de población. En cualquier caso, la mayor parte de ese dinero, 9.000 millones de euros, van a ir destinados a la sanidad. También habrá una partida importante por unos 2.000 millones de euros que se van a transferir en septiembre destinados a educación. Los 5.000 millones restantes del fondo van a ir destinados a paliar la disminución de ingresos por la caída de la actividad, pero Navarra no va a participar en este último tramo al disponer de régimen de recaudación propio. Eso sí, el Gobierno va a abordar en una comisión mixta qué cantidad corresponde al territorio foral para poder compensar la pérdida de recaudación. En materia sanitaria, el Parlamento de Navarra ha pedido hoy una nueva ley de salud, un plan de producción propio, la adquisición de material ante posibles rebrotes del coronavirus y una oferta pública de empleo que dé estabilidad a la plantilla de los profesionales. La Cámara insta también a ampliar el presupuesto en atención primaria. Se han aprobado 12 de las 14 propuestas presentadas en la Comisión Especial del Plan para reactivar Navarra. Las 2 rechazadas eran de Navarra Suma, en las que se pedía una ley foral de atención sociosanitaria y la construcción de varias infraestructuras como una UCI pediátrica. Las infraestructuras sanitarias y la innovación tecnológica, la renovación tecnológica, son una necesidad para garantizar la calidad asistencial, y ustedes las deberían de priorizar. Lo que nos ha sacado de esta crisis sanitaria ha sido la atención primaria, no los grandes hospitales de campaña.
no los grandes hospitales de campaña. No puede ser que haya centros donde se les solicita ante un contagio una PCR y tarden 5 días en dar respuesta. Eso es inasumible e inaceptable. Y entonces creemos que hay que hacer un esfuerzo y que no hace falta el plan Suspertur. Bueno, pues junto al frente económico, ya lo ven, el otro gran frente de batalla contra el COVID es el sanitario, que se combate con programas como el que se ha presentado hoy. Se trata de un programa para cribar y detectar anticuerpos entre las personas que están en la primera línea de esa batalla, entre los profesionales del sistema sanitario y del sistema sociosanitario. El programa lleva por nombre, ya lo ven, SEPROSANA, y lo que pretende hacer es analizar mediante diferentes test a 17.000 personas que trabajan en este ámbito sanitario y sociosanitario. De todos esos test, 11.000 que se van a realizar pertenecen a personal de la red pública, 2.500 a la privada, y en la red pública algo más de 9.000 trabajan en la zona de Pamplona. Unas 1.250 personas trabajan en Tudela y en Estella unas 620. Esto en cuanto a la red pública. En la red privada se van a realizar pruebas a unas 2.400 personas, de las cuales 2.000 pertenecen a la Clínica Universidad de Navarra, al Hospital San Juan de Dios 400 y a la Clínica San Miguel. En principio, como ya tiene pruebas diagnosticadas a sus empleados, se va a adherir a la segunda fase del programa. Del área residencial cuelgan unas 4.000 personas. Bien, hay más datos acerca de este programa de seroprevalencia que se va a realizar. Este estudio se va a realizar en 2 fases, una en el mes de junio, otra en otoño. ¿Y en qué van a consistir las pruebas? Bueno, pues se trata de un análisis de sangre para determinar 2 tipos de anticuerpos, el IgM y el IgG. Los IgM son los anticuerpos, los primeros que van a aparecer en esas pruebas si es que hay una infección, y los que están dando por hecho que existe una infección activa. Y los IgG van a aparecer algo después, algo más tarde, y van a indicar que esa persona padeció la enfermedad, pero que ha desarrollado una inmunidad. Esto es lo que dicen los estudios del test ELISA, que lleva a pensar que las personas pueden estar en una fase aguda de la enfermedad y por lo tanto también hay que desarrollar una PCR, una prueba más para confirmar el diagnóstico positivo. Bueno, pues esas pruebas de PCR, las que confirman definitivamente si hay un positivo en COVID, son las que forman parte de las estadísticas habituales que les venimos contando. Y fíjense en el dato, se están realizando pruebas PCR a profesionales en una plantilla sobre 11.500 personas, básicamente. Bueno, pues las pruebas que se han realizado son a 7.600 personas profesionales, de un total de unas 10.000 pruebas, y se ha determinado que 2 de cada 3 de esas personas que conforman la plantilla ha tenido alguna relación con el coronavirus. Vamos a ver esta información, enseguida entramos en detalle. ¿Cuántos profesionales sanitarios y sociosanitarios navarros han generado anticuerpos frente al coronavirus? Lo sabremos gracias a este estudio que se está realizando ya a 20.000 personas. Hay 3 tipos de resultado. Si sale negativo es que no han tenido contacto con el virus y siguen estando expuestos a él. Si sale positivo hay que diferenciar entre 2 posibilidades. Si has estado en contacto antiguo con el virus o si es un contacto reciente, y en el caso de que sea un contacto reciente se te avisa inmediatamente para hacer una PCR para saber si todavía tienes el virus y puede ser contagiante. En septiembre se volverá a repetir esta prueba y eso podrá servir para reorganizar a todo el personal de cara a una posible nueva pandemia. Tomar medidas incluso preventivas, es decir, podremos ver gente que no puede trabajar en puestos en contacto con el público, gente que tendrá que tener alguna precaución especial, gente que no va a tener ningún tipo de contacto, con lo cual está expuesta. Aquí en Refena se realizan 1.500 test al día. El personal lo agradece, pero les hubiera gustado haber podido hacerlo antes. Es que hemos estado un poco abandonados en el sentido de que nos han hecho ciertas pruebas en las que, bueno, yo he encontrado fallos determinantes en gente que sí que ha pasado el coronavirus. También a nivel personal, de que todos conozcamos, los que hemos estado expuestos, pues cuál es nuestra situación. Cada resultado individual se sabe en 24 horas. Para principios de julio podremos conocer los datos globales. Lo acaban de escuchar Kiko Betelus, el director de Urgencias de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se habla de una apuesta estratégica, entendemos que para tener en condiciones la primera línea de la batalla contra el COVID ante lo que esté por venir allá por los meses de otoño, ¿no?
Claro, escuchaba ahora atentamente, además lo habéis descrito muy bien, pero escuchaba algún comentario, me imagino que de alguna persona a la que le hacíamos la prueba esta mañana, el interés sobre todo de saber cómo está la plantilla sanitaria y las sociosanitarias en este momento que de alguna manera podemos dar por casi finalizada esta fase de la epidemia, y ahora es cuando interesa saber cómo está todo el mundo, quién no ha tenido ningún contacto, quién todavía podría tener un contacto activo con IgMs y quién está de alguna manera inmunizado al presentar IgGs. Rebrote en la comunidad autónoma vasca, en el hospital de Basurto. Noticias también, cuando menos preocupantes, inquietantes sobre el foco de Pekín, que allá está Pekín, China, ¿verdad?, en el mercado mayorista, en donde ya se habla de un nuevo Wuhan. Y digo esto porque también teníamos noticias allá por el mes de enero, por el mes de febrero, de lo que venía desde China y de alguna manera, no sé si se relativizaron o no. ¿Está usted preocupado con lo que se empieza a escuchar o no? Hombre, preocupado no. Nosotros, yo como subdirector de urgencias y todo mi equipo, que somos el equipo de emergencias de Navarra, pues estamos siempre de alguna manera preparados para ser la primera línea de choque. Con lo cual, en el momento en que se nos dan las órdenes, nosotros nos ponemos en ambulancias a hacer pruebas, a hacer test, como es el caso. Con lo cual, lo que sí es cierto es que hemos aprendido que de aquella primera llegada de la epidemia, yo creo que no a nosotros, sino a todo el mundo, le pareció que no iba a ser lo que luego ha sido. Esta segunda vez, desde luego, la puesta en escena de todo lo que tengamos que hacer será mucho más inmediata. Las pruebas realizadas al personal del Servicio Navarro de Salud indican que de la plantilla ha estado en contacto con el COVID pues en torno a 2 de cada 3 personas. ¿Detectar a los asintomáticos es la prioridad ahora mismo? No, yo en este momento la prioridad es confirmar si ese dato es cierto o no, porque las pruebas ELISA, en eso sí que tenía razón una de las personas que ha comentado, son las que de verdad nos van a dar ese dato, ¿no? Es decir, las pruebas ELISA son muchísimo más fiables de las que se podían haber hecho hasta ahora, y la ELISA es la que nos va a decir si realmente hay el porcentaje, el que sea, el que salga, el que sabremos a principios de julio. Y lo que sí que haremos es a esas personas que todavía presentan IgMs y que por lo tanto quiere decir que podrían tener la infección activa, realizarles inmediatamente la PCR, que es la que confirma, siempre ha confirmado la presencia del virus. Pues Kiko Betelu, subdirector del Servicio de Urgencias de Navarra, gracias de verdad por habernos acompañado en esta tarde y habernos dedicado parte de su tiempo. Y buenas tardes. Venga, buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, pues nuevo día sin fallecidos por COVID, con COVID en Navarra. Tampoco se han registrado nuevos ingresos en la UCI, donde permanecen 6 personas. En cuanto a los nuevos diagnósticos, en las últimas 24 horas sí que ha habido uno nuevo. Y día sin fallecidos con COVID en Navarra, que ya hemos visto. Vamos a conocer los datos de España, que mantiene congelada la cifra de fallecidos en 27.136 víctimas. Si actualiza los nuevos diagnósticos, en la última jornada 76 personas más daban positivo en COVID en el conjunto del país. Bueno, pues desde el inicio de la fase 3 de la desescalada venimos hablando de las visitas en las residencias, pero hoy es un día muy especial. Dos residentes sobre todo, suponemos que también para muchas otras personas, en la Casa de Misericordia de Pamplona, donde llevaban separados todo este tiempo. Hoy es un día muy especial para Jaime y María Pilar. Ambos son residentes de la Casa de Misericordia y aunque solo les han separado unos metros de distancia, han pasado mucho tiempo sin poder verse. Hoy por fin han podido hacerlo y salir fuera del centro. Hemos estado 2 meses y pico sin vernos. Estábamos todos los días saliendo juntos, o sea que se echa de menos, sí. Ellos se conocieron en la residencia y han vivido, cada uno desde su pabellón, un angustioso periodo de confinamiento que nunca olvidarán. Nos confinaron a nosotros el 23 en la habitación ya, el 23 de marzo. Y ya comer todo en la habitación. Muy, muy duro. Estás encerrado entre 4 paredes
y no puedes salir para nada. El resto de residentes también han podido salir por primera vez tras 3 meses de encierro. Pues hombre, hoy están muy contentos y muy alegres y preguntan si el semáforo sigue en el mismo sitio con mucha sorna, porque en el fondo tampoco ellos que quieren hacer cosas extraordinarias, sino ir al supermercado, algunos ir a misa, ir al banco, a decir esos recados que no han podido hacer durante tantas semanas y que ya veían que el resto de la ciudadanía podía hacer. También hoy es el primer día donde se van a poder recibir visitas dentro de la propia residencia. Para ello se han habilitado estas casetas donde van a poder venir hasta 2 familiares. Para las visitas de las familias externas o familiares de aquellas personas que son dependientes, son las familias las que se encargan de hacer la reserva a través de un portal de reservas que hemos habilitado en la página web. A día de hoy en la residencia solo hay 8 personas que se mantienen aisladas por la COVID-19, pero se encuentran fuera de riesgo. Pues saludamos a Mariano Pascal, encargado de Relaciones Externas de la Casa de Misericordia de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 3 meses después, hoy ha sido desde luego un día emocionante. ¿Qué les están trasladando las familias, los usuarios? Pues pese a que han tenido contacto con ellos, con los residentes, bien algunos pues en las últimas semanas a través de las vallas o bien a través de videoconferencias, ese momento exacto en el cual un residente se vuelve a reencontrar con su familia realmente era emocionante para todos los que presenciábamos la escena. Eran escenas de mucha emoción, de mucha alegría, para alivio, sobre todo para los autónomos que ya se nos estaban subiendo por las paredes con toda lógica porque veían pasar por delante, por la vuelta del castillo a muchísima gente todos los días y no entendían por qué ellos tenían que llevar casi un régimen penitenciario, y también en todos esos encuentros entre familias, personas que han pasado el COVID y que por primera vez estaban cerca de sus familiares, pues ha sido un momento de mucha alegría, de no olvidar a quienes nos faltan, pero mucha alegría para quienes han podido reencontrarse. Efectivamente, escuchábamos también a una de las parejas protagonistas de nuestra noticia que ha vivido todo este tiempo en un mismo lugar, en la Casa de Misericordia, pero separada debido al confinamiento. ¿Y cómo se gestiona esto desde un punto de vista emocional, ya no sanitario, sino emocional? Hombre, ha sido un poquito complicado en el sentido que primero hubo una fase de confinamiento estricto, lo que para nosotros, nuestras casas, nuestros pisos, claro, en un dormitorio es una cosa mucho más pequeña. Más adelante, poco a poco, se fue con los paseos terapéuticos, pero lógicamente por imponderables sanitarios dentro de las unidades convivenciales para que evitar que hubiese ningún tipo de rebrote, entonces solo se veían entre ellos. En este caso ya las últimas semanas sí que habían podido coincidir en el paseo fuera, pero los últimos días tenían muchas ganas de verse y lógicamente dar un paseo. Bueno, ¿y qué se puede, desde luego en un día como hoy, hay mucho que celebrar también, pero hay gente, hay personas, hay familias que desde luego no tienen nada que celebrar porque han perdido a sus seres queridos? ¿Qué se ha hecho bien y qué se debe mejorar de cara a lo que nos pueda venir? Hombre, desde luego nos hubiese gustado saber todo lo que sabemos ahora hace varias semanas. El carácter abierto de nuestra residencia hace que pues, en su momento nos vinieron las balas por todas partes porque no era solo una cosa de... no solo con el aislamiento es fácil conseguir las cosas. ¿Qué nos gustaría? Pues poder seguir continuamente, tener una foto continua a través de análisis de distintas pruebas de cómo nos encontramos en cada momento. Que sabemos ya y que ya tenemos mucha más capacidad de contingencia para saber si nos vuelve a venir algo parecido encima. Pero es verdad, y yo creo que tenemos que ser todos humildes. No tenemos el 100% de datos de por qué nos pasó lo que nos pasó. Bueno, una última pregunta que le hago. 3 meses después, si toca volver a mirar aquel 14 de marzo en que todo empezó con el estado de alarma, ¿cuál sería la primera decisión que debería tomarse desde la Casa de Misericordia? Hombre, está claro que un aislamiento muy superior, en contra del espíritu de lo que es la casa. Hoy veíamos la alegría de salir, pero tendríamos que nos aislaríamos mucho antes. Pero también teniendo en todo momento un continuo machaque a base de pruebas y de análisis para evitar el no poder aislar unas personas de otras. Mariano Pascal, gracias de verdad por habernos atendido, enhorabuena por el trabajo que han realizado, que queda todavía por realizar y sobre todo a seguir celebrando esta pequeña alegría que han tenido ustedes en la Casa de Misericordia de Pamplona. Buenas tardes. Afortunadamente, muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa para la publicidad y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora mismo.
Debate abierto en Pamplona en torno al uso de la bicicleta. Si se usa, ¿habría que pagar un impuesto o no? Bueno, pues es lo que se plantea desde Alcaldía. A algunos les ha pillado por sorpresa. Me estoy enterando ahora mismo. Otros ya se han enterado. Lo acabo de leer hoy en la prensa. El alcalde de Pamplona plantea abrir un debate sobre la posibilidad de cobrar un impuesto de circulación a las bicicletas. En la calle ya se ha generado ese debate. Me parece bien, no respetan para nada. Entiendo que si utilizamos las calles, también es lógico que colaboremos en el pago, ¿no? Que vayan a poner un impuesto ya de las bicicletas a mí, pues me parece un poco... me parece una pasada. Si tienes que acabar potenciando el uso de la gente de la bici, no tienes que crear un impuesto en las bicis. En todo caso, crear más impuesto en el coche. Surgen muchas preguntas. ¿Deberían de llevar matrícula? Yo me acuerdo que mis padres, por ejemplo, en la bici siempre llevaban una pequeña matrícula de chapa. ¿Tienen que llevar un microchip y al que incumpla se le multa? Hombre, por una parte está bien, porque lo de llevar el chip, sobre todo por si te roban la bici, como me ocurrió a mí... Es que los siguientes son los peatones también. También usamos las aceras. En la calle se plantean muchas dudas, aunque una cosa está clara, el debate va rodado. Saludamos al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Enrique Maya, buenas tardes. Muy buenas tardes. Díganos, ¿hay algo de improvisación en esta idea o es algo meditado? No, es meditado, evidentemente. Quiero decir, yo en una entrevista que tuve en Onda Cero, hablando precisamente de carriles bici, yo lo que dije es que había un debate, porque a mí me llega ese debate. Yo no sé dónde están algunos. Algunos parece que hay algunos temas como tabú que no se pueden tocar, y a mí hay ciudadanos, y ahora lo he escuchado también con esta pequeña encuesta, ¿no?, que habéis hecho, que me lo están diciendo, ¿no? Dicen, bueno, oye, si estamos generando carriles bici y espacios para la bicicleta, lo primero es que se pueda controlar al que está andando en bicicleta. Por lo tanto, ¿por qué no ponéis matrículas? La matrícula, hombre, pues es una identificación, pero a veces, sobre todo cuando alguien infringe las reglas, pues es difícil, ¿no?, controlar solamente a través de una matrícula. Y quien también plantea, ya me parece una buena idea, pues es una cosa que está inventadísima hace mucho tiempo, como unos microchip que se introducen dentro de la bicicleta, en el tubular, y por lo tanto sabes en qué lugar está en cada momento esa bicicleta. Por ejemplo, puede servir para evitar robos, o cuando hay un robo saber dónde está esa bicicleta, o cuando alguien comete una imprudencia se podría, mediante esa detección del chip que lleva esa bicicleta, saber quién es el usuario, ¿no? Por lo tanto, no son cosas en absoluto descabelladas y que están en el debate ciudadano, y que por lo menos yo que me muevo mucho y hablo mucho con la gente, pues a mí me lo plantean, ¿no? Y una de las cuestiones que también algunos plantean es, hombre, si están ocupando la calle, están ocupando espacio y hay que hacer obras y hay que mejorar carriles bici, ¿por qué no plantearse un impuesto? Y eso a mí me lo dicen los ciudadanos. Y yo en ese tono en el cual me suelo manejar, porque cada uno es como es, en un debate absolutamente normal con unas periodistas en la radio, pues comenté cuál era ese sentir ciudadano. Estamos planteando modificar ya las normas en absoluto, pero yo no sé por qué no se puede debatir. De hecho, ha habido partidos que han salido rápidamente ante lo que yo he dicho y abriendo un debate, que es lo que yo estoy diciendo, que ¿por qué no debatir, no? Bueno, en cualquier caso, en la calle sí que nos hemos quedado con alguien que decía que primero debería haber un buen servicio. ¿Qué opina usted acerca del servicio que se está ofreciendo? Y si es así, ¿tendría que haber un buen servicio? ¿Y cómo debería ser ese servicio para los usuarios de la bicicleta? Y otra cuestión también que le añado. Es decir, ¿sería un impuesto para quienes usan habitualmente las bicicletas, para el que quien la usa de manera ocasional? Yo por abrir también un poquito más el debate con usted. Vamos a ver, evidentemente para poder cobrar un impuesto tienes que tener los elementos que dan lugar a ese impuesto en condiciones, pero yo debo recordar que hay países que en relación al coche, países muy avanzados de Europa, que cobran un impuesto por tener coche y luego otro impuesto por usar coche, que va creciendo conforme se incrementa el número de kilómetros recorridos. Aquí no es así el impuesto. Y hay lugares donde es así el impuesto. Por lo tanto, todo es debatible y con la bicicleta, evidentemente, cuanto más se use, tendría que tener menos impuestos, porque se quiere fomentar el uso de la bicicleta, no el no uso de la bicicleta. Pero si hay que crear unas infraestructuras, yo la pregunta que hago a los que
a los que parece que no quieren entrar en ningún tipo de debate, es que si conseguimos los objetivos de que se vaya reduciendo el número de coches, ¿cómo vamos a hacer viable una ciudad cuando esta ciudad, como todas, vive en gran medida del coche a nivel de impuestos? Impuesto de circulación, zona azul, aparcamientos subterráneos. Es decir, el coche es generador de ingresos y queremos que se use menos el coche y, en la medida de lo posible, que haya menos coches. ¿De dónde se van a generar esos ingresos? Alguno dirá, pues ya se generarán. Bueno, yo creo que tenemos que prepararnos para pensar en el futuro, y no me parece nada descabellado que sosegadamente se pueda hablar de todo. Entonces, yo no tengo ninguna varita mágica, no vamos a avanzar en ese tema nada. Quiero decir que no, es simplemente una reflexión que yo hago. Lo que pasa es que parece que este alcalde no puede lanzar reflexiones, tiene que tener todo resuelto para cuando da una rueda de prensa e informa de algo, ¿no? Y luego se quejan de que no se abre el foro a la reflexión, y cuando dices que hay que reflexionar dicen que no hay que reflexionar y que son ocurrencias. Bueno, la vida política es así y tengo que apechugar con él. Pues va otro tema que precisamente también ha generado cierta controversia, el tema de las obras en la calle Amaya, que se ha llegado a calificar incluso de experimento con gaseosa. Lo que pudo nacer de buena fe parece para favorecer sobre todo la peatonalización en esa zona de Pamplona, del caos del tráfico habitual en el pleno centro, y que finalmente llevó a corregir, permitiendo el paso en general y no solamente del transporte público. Díganos, ¿se ha hecho lo correcto? ¿Se podía haber presentado esa acción de una manera, no lo sé, quizás más pedagógica, sin tener que llevar al caos que se generó, evidentemente que se generó? ¿Cuál es su opinión? Bueno, las cosas se pueden haber hecho mejor, porque si no, no habríamos tenido que corregir, ¿no? Por lo tanto, asumo, ¿no?, que se pueden haber hecho mejor. Otra cosa que también pasa mucho en este país, ¿no?, el de sostenella y no enmendalla, ¿no? Estamos viendo con el cuatripartito cómo se hicieron un montón de actuaciones absolutamente no meditadas, nada pensadas y no rectificadas, y eso pues parece que es bueno, ¿no? Y en cambio, cuando se hace una actuación y se ve que se está generando un problema inmediato, sobre todo en el entronque con la calle Olite, se permite seguir pasando los vehículos, pero debemos recordar que de 2 carriles más un aparcamiento en batería para el vehículo, ahora hay un solo carril para el vehículo. Eso se quiere hacer ver que es una chapuza integral, y por hacer un carril bici en Pío XII, pues resulta que es una medida de sostenibilidad tremenda, ¿no? Pues al final yo quiero recordar que lo esencial de la actuación, que es reducir el espacio al coche, está conseguido, y lo único que se ha hecho es rectificar ese giro obligatorio a la izquierda hacia la calle Olite. Precisamente hoy hemos estado repasando el proyecto del carril bici de Labrit, y lo dije el otro día, que esa actuación habría que haberla pospuesto, no teníamos que haberlo hecho allá, me refiero al giro de izquierda en la calle Olite, hasta que haya una reducción real de coches por la calle de Labrit. Es el momento ahora de debatir cómo queremos ese carril bici, y con esa reducción o no, finalmente lo que se apruebe, de vehículos que harán que sea posible hacer cosas de una manera mucho más sencilla en la zona de Amaya, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que ha habido una rectificación, sí, pero bueno, el dramatizar estas cosas en una ciudad cuando se ve que no era el momento de hacer ese giro de izquierdas en Olite, no me parece que sea tan grave, pero bueno, se quiere hacer ver así y también tengo que asumirlo. Sanfermines, o mejor dicho, no Sanfermines, no se organiza nada para evitar ese efecto llamada, las aglomeraciones. ¿Ustedes se han puesto en contacto con las asociaciones de barrios para que programen en esos barrios actividades el 6 de julio con el fin de evitar esas concentraciones en el centro, o no? Bueno, pues es al revés. Aquí también se está queriendo hacer otro nuevo debate político y se quieren manipular las cosas, ¿no? Ha habido quien se ha dirigido, asociaciones que se han dirigido diciendo si se iban a autorizar o no los almuerzos, calderetes en los barrios. A nosotros nos parece que es mejor que se celebre en los barrios que se celebre en el centro, y lo que se ha hecho es pues el ver esas aportaciones que se hacen desde los barrios para
ver finalmente cuál es el estado de la cuestión. Y yo prefiero, insisto, siempre que se cumplan las medidas de seguridad, que la gente se quede en sus lugares, en sus barrios, lo que estoy pidiendo permanentemente, y no que suban todos al centro. Luego se quiere hacer ver que el Ayuntamiento toma la iniciativa frente a las asociaciones. El asunto otra vez empieza a utilizarse de una manera bastante poco razonable y bueno, se quiere hacer ver lo que no es, como que estamos nosotros fomentando que haya almuerzos en los barrios. No es así. Estamos en contacto con los barrios, nos llegan esas aportaciones, las valoramos y, insisto, intentamos no concentrar todas las actuaciones en el centro. Me parece que es bastante lógico ese objetivo. Bueno, señor Maya, ya no tenemos prácticamente mucho más tiempo para esta entrevista, quedaría desde luego para mucho más. En apenas unos días, el próximo lunes, estaremos ya en esa denominada nueva normalidad. ¿Qué espera usted para Pamplona en esa nueva normalidad? Bueno, yo espero que sea la normalidad, porque a mí el término nueva me da bastante miedo, ¿no? Porque, no sé, alguien parece que tiene interés en que la normalidad no sea la que todos hemos conocido y que sea otra sin saber lo que es, ¿no? Pero dicho eso, a mí me gusta la salida de la crisis y esperemos que la salida de la crisis sea progresiva, la utilización de los espacios públicos, que la gente vaya cumpliendo con las reglas. No olvidemos que hay unas normas de utilización de mascarillas, distancias, etcétera. Y bueno, si eso tiene que ser así durante un tiempo, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Pamplona van a cumplir con las reglas. ¿Estoy preocupado con los Sanfermines? Indudablemente sí, porque es un momento en el cual es probable que sea más difícil el cumplir con esas reglas y también más difícil conseguir el control. Por eso estoy permanentemente insistiendo en todos mis mensajes de que no va a haber programa de San Fermín organizado por el Ayuntamiento y de que se puede, el que quiera disfrutar de los Sanfermines, que de verdad espere el año 2021, que es cuando van a ser los auténticos Sanfermines, y mientras tanto, pues si quieren celebrarlo, que lo hagan en casa con la familia o bien discretamente cumpliendo con las reglas, pues en los restaurantes que están abiertos, en las sociedades que estén abiertas, pero evitar aglomeraciones. Por eso estoy preocupado, porque es un momento en el cual estoy preocupado y una vez más, pues no estoy preocupado por mí personalmente, estoy preocupado por esa imagen que podamos trasladar de Pamplona al mundo entero. Todo el mundo va a poner en el foco a Pamplona y yo lo que pido a los ciudadanos de Pamplona es que se lo tomen en serio y que esa imagen de Pamplona en el mundo sea la de una ciudad que cumple con las reglas y que tiene paciencia para esperar al año 21 para celebrar sus fiestas. Enrique Maya, alcalde de Pamplona, gracias por habernos atendido en esta tarde, por habernos dedicado parte de su tiempo y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, hasta cuando queréis. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Gracias, alcalde. El Gobierno de Navarra ha presentado un nuevo modelo de construcción y de alquiler de vivienda social que va a contar con la colaboración de Fundación Caja Navarra. Es un proyecto pionero de carácter público-privado en el que se van a construir 40 viviendas en Mutilva. Es la primera experiencia de colaboración público-privada en vivienda social. Es un modelo que lógicamente difiere de una manera sensible del que esas viviendas quedaban al albur del mercado y por lo tanto en la posibilidad de pasar al mercado de vivienda libre. El Gobierno foral y Fundación Caja Navarra ponen en marcha este modelo para fortalecer el parque público de vivienda. Ocurridos 30 años en este caso de gestión de las viviendas por parte de Nasubinsa, el Gobierno recupera y pasa a ser el titular no solamente del suelo, sino también de las viviendas construidas. La Fundación Caja Navarra realizará la inversión para construir el edificio que albergará 40 viviendas en una parcela de 1.200 metros cuadrados de titularidad pública. Precisamente en estos momentos en los que estamos viviendo se hace especialmente relevante la importancia del acceso a la vivienda y además a una vivienda digna como factor de cohesión para evitar la exclusión y también la fragmentación social. Son unas viviendas óptimas, no tienen pasillos, todos los espacios vuelcan a este espacio central y tienen doble orientación. Yo creo que tenemos que apostar con la accesibilidad y con la sostenibilidad y con la espacialidad después de todo esto que hemos aprendido durante estos meses. A finales de año se empezarán las obras y el plazo de ejecución será de 18 meses.
Y en Tudela el Ayuntamiento ha acogido la primera sesión de la recientemente constituido Foro del Turismo, así como se denomina. Es una iniciativa en la que participa el propio Ayuntamiento y representantes de varios sectores estratégicos y que tiene como objetivo impulsar el atractivo de la ciudad, tanto para sus habitantes como para quienes la visiten. Conscientes de que la reactivación económica de la ciudad debe ser fruto de un esfuerzo colectivo del comercio, de la hostelería y de empresas turísticas, han comenzado ya a trabajar de manera coordinada para afianzar Tudela como núcleo de la comarca de la Ribera Navarra. Tudela tiene muchos elementos diferenciadores para explotarlos y debemos explotarlos juntos, y lo vamos a hacer rompiendo, y es un objetivo que yo me he marcado, rompiendo la vieja y pasada moda de que esta ciudad solo está abierta al turismo en fiestas de Tudela y en las jornadas de las verduras. Eso hay que romperlo, definitivamente. Hay que desestacionalizar las actividades y diseminarlas en el calendario en diferentes épocas del año. Esa es nuestra apuesta. El año tiene 365 días y Tudela tiene que estar viva esos 365 días. La próxima vuelta al colegio del mes de septiembre de los más pequeños de la casa llega desde luego cargada de incógnitas. Para facilitar la adaptación de los alumnos y ayudar a los docentes ha nacido un proyecto denominado Alumbrando Túneles. Vean. ¿Cómo acompañar a un niño que ha perdido a un familiar? ¿Cómo trabajar la enfermedad con esos alumnos? ¿O qué información debería saber de todo lo que ha pasado? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante la vuelta de los niños a clase. Para intentar dar la respuesta, 4 mujeres navarras han creado un proyecto llamado Alumbrando Túneles. Ellas mismas nos lo cuentan. Hemos unido nuestra experiencia en la psicología, en la docencia, en la ilustración y el periodismo para crear una guía que sirva de apoyo para todos y todas las docentes del próximo curso escolar. Muy pegado a la realidad, porque pensamos que es la mejor manera de acercarse a las emociones en esta etapa tan difícil que nos toca vivir. El proyecto parte de un libro infantil que pretende abrir un canal de comunicación y expresión para los alumnos. Vamos a guiarles en la búsqueda de recursos y soluciones para superar esas emociones. También se recogen una serie de pautas para que los docentes puedan dar respuesta a las cargas emocionales e informativas de los alumnos. Queremos preparar y capacitar al profesorado en el acompañamiento emocional, preventivo y personal del alumnado. Guiarles y darles apoyo en las aulas. Un material psicoeducativo en el que se cuida el lenguaje y la ilustración de cara a esa reincorporación a las aulas. Una iniciativa que tiene un fin solidario y parte de lo recaudado se donará al Banco de Alimentos. Bueno, pues saludamos a Lorea Nagore, que es maestra, periodista y además una de las 4 impulsoras de esta iniciativa Alumbrando Túneles COVID-19. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un grupo de 4 madres, 2 maestras, una psicóloga, una ilustradora y diseñadora gráfica, que han visto que algo no funcionaba en esta crisis, que no funciona. Mucho gel, mascarillas, distanciamiento social, pero desde luego dicen ustedes que poca gestión de las emociones entre quienes han sido quizá la parte más invisible del confinamiento, los menores. Sí, efectivamente, de hecho no hay más que ver, los parques todavía siguen cerrados. Entonces, al final, nosotros pensamos que son los que en parte mucho han sufrido durante este confinamiento, y de cara a esa vuelta al cole es que se está hablando, pues eso, lo que tú has comentado, de distanciamiento, de mascarillas, de geles, pero de momento no estamos escuchando en las noticias, en las distintas instancias políticas, no escuchamos el tratamiento que se les va a dar a nivel emocional, a nivel afectivo, porque eso va a haber mucha falta. Entonces, pues bueno, de ahí, de esa inquietud que teníamos nosotras, surgió este proyecto y nos gustaría que llegara a las aulas, porque como docentes, como docente yo misma, es un proyecto que verdaderamente nos va a venir muy bien en septiembre cuando nos plantemos en ese aula, tengamos que recomponer un poco la situación de todos los alumnos, con todo lo vivido, y esto nos va a servir un poco de guía, de base para poder empezar. Este viernes terminan prácticamente las clases ya en los colegios. 3 meses de curso virtual en casa, sin compañeros, con los profesores al otro lado del ordenador, con los padres y las madres haciendo de profesor en casa, a la vez que teletrabajando en muchos casos. ¿Cómo cree que se ha encajado todo esto en cada una de esas casas? Pues difícil, muy difícil. Yo puedo hablar también de mi propia experiencia personal. Yo tengo 5 hijos, soy maestra, teletrabajando, mi marido teletrabajando,
y complicado. Bueno, en cada situación es muy diferente, ¿no? También ha habido padres o madres que han estado en ERTE, que han podido acompañar a sus hijos en esta fase de los estudios, pero bueno, cada cual en una situación muy distinta y los niños yo creo que lo han sufrido. Igual sí que al principio, aquí antes comentábamos que al principio para ellos fue un poco pues unas vacaciones, pero claro que al final también a ellos se les ha hecho duro y todavía hay niños que van a arrastrar, niños que salieron a la calle con miedo, que no querían salir y todo esto todavía va a continuar. No sabemos cómo vamos a empezar en septiembre, es que hay mucha inquietud, de una semana a otra cambian las cosas, entonces pues bueno, complicado todo. Y con mucha incertidumbre, desde luego. El proyecto en el que han trabajado, y que están trabajando de hecho también, se llama Alumbrando túneles COVID-19 y es el fruto de meses de trabajo. Surge de un libro autobiográfico, creo entender. Sí, a ver, esto, bueno, surge lo que es el proyecto en grande. Surge porque nosotros empezamos a alumbrar otro túnel que era el túnel del cáncer. Entonces ese túnel lo dejamos un poquito aparcado en el momento en el que irrumpió de forma tan repentina el COVID-19 y entonces en ese momento dijimos, o sea, es que esta es la necesidad primordial ahora mismo. Y entonces, pues bueno, escribí un libro y en ese libro es un poco autobiográfico, pero no solo mío, o sea, de toda la sociedad española en realidad, pues porque aparece un enfermero, aparece una maestra, aparecen unos niños y entonces es un poco todo lo que ha ido pasando en la sociedad española a lo largo de este confinamiento. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, pues tenemos luego un montón de actividades para trabajar el duelo, que ha habido mucho de eso por desgracia, para trabajar las emociones, para trabajar la propia enfermedad, porque en cada familia igual a los niños se les ha contado lo que es la enfermedad de una manera diferente, cada niño lo ha interpretado de una manera diferente y entonces pues aquí de una manera más homogénea pues se va a poder trabajar esta enfermedad en el aula, enseñarles lo que sí, lo que no. Y bueno, y luego los docentes tendremos también una guía escrita por Patricia Díez, que es la psicóloga, y en esa guía pues nos van a orientar un poquito de cómo trabajar todo esto con los niños, porque igual nosotros como maestros o nosotras como maestras quizá no sabemos cómo hay que hablarles a los niños sobre la enfermedad, sobre el duelo, qué palabras hay que evitar, qué no, dependiendo de la edad, cómo hay que trabajarlo. Y todo esto en esta guía se nos enseña. Entonces, esto un poco nos viene a aliviar un poco esos primeros días, semanas, incluso meses que vayamos a tener en el aula. Ahora quería entrar un poquito también en algunas de las claves que aporta esta guía. Permítame que diga el nombre del título al que de alguna manera sirvió también de catarsis para dar forma a este proyecto, Una torre camino al cielo. El cuento, como decimos, ha derivado en esa guía de materiales, en este proyecto que van a tener los profesores, sobre todo para dar respuesta y no solamente a la carga emocional de los reencuentros entre los menores, sino también a preguntas como por ejemplo... pues, ¿por qué a nosotros? A preguntas que en el día a día nosotros hemos ido recibiendo también por parte de nuestros hijos. A mí me han preguntado mis hijos muchas veces, ¿por qué nos ha tenido que tocar a nosotros? Y niños que, por ejemplo, sus abuelos igual han enfermado, ¿y por qué no le puedo ir a ver? Pero si es mi abuelo, pero que me dejen. Y esto aparece en el libro y se ha tenido que dar en muchas familias y sufrimiento interno de muchas familias, pues de esas personas que han enfermado y no poder ni ir a visitar, no saber la inquietud, esas UCIs saturadas. Y todo esto al final, toda esta preocupación a los niños también les ha llegado, a los niños y a las niñas. Y entonces a todo esto hay que responder de alguna manera. Entonces está muy bien hablar de geles, está muy bien hablar de mascarillas, distanciamiento social y por supuesto hay que hacerlo. Pero hay que hablar de lo demás. Y para eso los docentes necesitamos saber también y necesitamos una guía, necesitamos un apoyo para ese inicio. Bueno, un par de cuestiones más antes de terminar y no robarle más tiempo del necesario. El proyecto, sobre todo, bueno, no deja de ser ambicioso porque se abre a toda España. ¿Qué puertas han tocado ustedes? Pues bueno, nos hemos puesto en contacto en realidad yo creo que prácticamente con todas las comunidades autónomas, con los distintos departamentos de educación, con los distintos departamentos de innovación y calidad educativa en las distintas comunidades, incluso con el propio Ministerio de Educación, del cual sí que recibimos respuesta, intercambiamos un par de mails y nos dijeron que sí que les parecía muy interesante el proyecto, que les parecía, que nos agradecían mucho que se lo hubiéramos dado a conocer, pero que sí que es verdad que ellos no tenían competencia directa en el ámbito de educación, entonces que
que nos derivaban más a los distintos departamentos de educación. Y sí que ha habido unas cuantas consejerías, unos departamentos que se han puesto en contacto con nosotros, se han interesado mucho por el proyecto, y entre ellos Navarra, en realidad. Navarra sí que nos ha dicho que les parece muy interesante, pero sí que es verdad que pasan un poco las semanas y de momento no damos ese paso adelante, y entonces, pues bueno, estamos un poco a la expectativa, porque para nosotras sí que es algo, o sea, y hablo desde el mundo de la docencia, yo lo comparto con profesoras, compañeras, con profesores, con orientadores, directores de centros, y es que todo el mundo coincide en que algo así necesitamos en septiembre en las aulas. Entonces, pues bueno, en este punto estamos. Ahora mismo lo estamos traduciendo también al euskera para que se pueda poner aquí en las aulas también en Navarra a nivel bilingüe, y eso. Bueno, pues Lorea, Nagore, les deseamos tanto a usted como a las 3 compañeras que han dado forma a este proyecto tan interesante mucha suerte en el futuro, y ya veremos qué nos depara, desde luego, el mes de septiembre, porque está prácticamente a la vuelta de la esquina. En breve comienza el verano y da la sensación de que va a pasar muy rápido. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, y ojalá consigamos que esto esté en las aulas en septiembre. Gracias y suerte. La semana pasada saltaron las alarmas cuando un grupo de personas dieron un aviso a la policía porque habían visto supuestamente a un cocodrilo, no aquí, sino en el río Pisuerga, a su paso por Valladolid. Finalmente, tras días de búsqueda, se dio por acabada la expedición sin encontrar rastro del reptil. En esas labores de búsqueda participó un rastreador navarro. Dicen que el Duero tiene la fama y el Pisuerga lleva el agua, pero esta vez el protagonista ha sido un cocodrilo. Siempre está la posibilidad de que exista, ¿no? Que se escape de algún lado o que alguien, un imprudente, lo haya soltado al medio natural. Durante la semana pasada, un equipo de rastreo se encargó de buscar a este misterioso reptil que supuestamente fue visto a su paso por Simancas, en Valladolid. Puede haber un cocodrilo, pero ¿a dónde se va, ¿no? ¿A dónde se puede ir? En la expedición de rastreo contaron con Fernando Gómez, rastreador afincado en Navarra desde hace 3 años. Como rastreador me tengo que meter en el animal, ¿no? Pensar como el animal, es decir, el animal viene por el agua, sale, va a comer, entra por una orilla, entra por la vegetación, voy a tomar el sol, salgo, y no me cuadra esos movimientos con lo que estoy viendo. Estuvo 2 días en la zona y realizó 12 horas de operativo real. Más cerca hago una lectura cercana a los rastros. Los rastros que me encuentro son rastros claramente de nutria. También intentaron hallar posibles indicios de lo que llaman trampa-huella. Es decir, todos los sitios posibles donde el animal se hubiera colocado o hubiera puesto las manos o los pies, hubiera dejado un rastro. No había ningún rastro. Para la búsqueda utilizó todo tipo de herramientas. Una lupa, como puede ser una luz verde para identificar mejor los detalles. Después de recopilar toda la información, utilizaron cámaras térmicas de fototrampeo y drones. No tan mediáticos, pero sí igual de difíciles. Fernando también está trabajando dentro de nuestra comunidad en diferentes labores de rastreo. Hay días que tengo complicaciones para seguir el rastro, por ejemplo, en la ribera, en un lugar muy cerrado en el Ebro, para seguir el rastro de una nutria o de un jabalí, por ejemplo. Todo el conocimiento que recoge en cada expedición lo plasma en forma de libros para dejar su propia huella. El arte y la cultura vuelven a ocupar el espacio perdido en esta pandemia. Muestra de ello es el Festival Avant-Garde, una muestra internacional de muralismo que se ha convertido en un referente mundial y que llena Tudela de obras tan impresionantes como estas. Avant-Garde Tudela celebra este año su 10º aniversario, pero probablemente este sea su certamen más especial porque los artistas han podido volver a salir de sus casas para expresar el arte en las calles. Para nosotros es un lujo en Tudela tener esto, además es que es Avant-Garde precisamente por eso, ¿no? Por la calidad de sus artistas, tiene una trascendencia a nivel, vamos, mundial. Estamos hablando de Tokio, Berlín, Londres, Nueva York. Mina Hamada, japonesa nacida en Estados Unidos, es una de las artistas que ha participado este año. Europa ya conoce su arte, pero también las paredes de ciudades como Buenos Aires o Houston. Cada vez es nueva experiencia porque cada vez es nuevo sitio, con otras condiciones y siempre es aventura y disfruto. También se ha sumado a esta edición otro estadounidense, Jeff McRae, que ha dejado su impronta artística en la fachada del Paseo del Castillo. Quería representar algo que da alegría, que da un sentimiento de felicidad al pueblo. Y suerte también de poder hacerlo porque no siempre ha sido posible. Y si no, que se lo digan a la artista francesa Miss Van, que también ha contribuido con su arte. Ahora es legal esto, pero pinté muchos años ilegal y empecé en la calle de forma muy espontánea. Contar con artistas de renombre ha sido posible gracias a un artista que se enamoró de Tudela hace ya varios años.
Llegó a un punto que ahora es que todo el mundo quiere venir a pintar en Tudela. O sea, me piden muchos artistas ya. Pueden visitarse estos 3 murales de distinto estilo, pero con un objetivo en común: traer a las calles color y alegría tras una época de confinamiento. Pues nos vamos con un poquito más de estas preciosas representaciones que podemos ver en el Festival Avant-Garde de Tudela. Estas composiciones, estos murales que pueblan las calles de la capital ribera. Nada más, mañana más a las 7:30. Feliz tarde.